Listo. Vamos a empezar con la retroalimentación. Ir acá. Esto pues ya está en la página del curso. Entonces, el problema propuesto, que era un problema más bien corto, se trataba de estos dos engranes a los cuales se les amarraba un resorte y cuando estaban en la posición θ igual 0, el resorte estaba en su longitud original y esos engranes pues tenían solidarios aquí unos tambores a los cuales se les enrollaba un cable y ese cable sostenía esta barra de masa M. La pregunta pues eran las de siempre, posiciones de equilibrio, etcétera, utilizando métodos energéticos en este caso. Entonces digamos aquí lo que dibujé yo fue la posición inicial y la posición final del sistema. Entonces la posición inicial es cuando estábamos aquí en cero el resorte, esta es la longitud original. Esta figura que hay aquí es un rectángulo, por lo tanto, pues esta longitud inicial es 2 veces el radio que está aquí. Aquí mostramos eso, A', B', es la longitud original del resorte, es O', es lo mismo que esta figura es un rectángulo, y es 2R. Y cuando se libera, pues se llega a unas posiciones de equilibrio, digamos que pueden ser estas, se forman estos ángulos θ, y pues aquí habrá una longitud final ya, entre este punto y este punto, y entonces cuando esto se desplaza, pues esta barra que originalmente la poníamos aquí como datum, se desplaza también, baja una cantidad h, cuando este gira para acá y este gira para acá, pues los cables bajan y hay un desplazamiento. Entonces, como el resorte se estira y la barra baja, pues hay una cantidad de energía potencial en el sistema, que es la que nos va a servir para el equilibrio. Y para encontrar la longitud final, pues nos fijamos en estos triangulitos, este triangulito de acá y este triangulito de acá. En ambos se va a tener que A' es A seno de θ, θ es este ángulo. Y en este también pasa lo mismo, B' también es A seno de θ. Por lo tanto, la longitud final es A', ¿sí? Más A'B' más B'B'. Entonces es A seno θ más 2R más A seno θ, entonces es 2 A seno de θ más 2R. Esa es la longitud final. Entonces ya teniendo la longitud inicial, la longitud final, pues procedemos a encontrar la deflexión. La deflexión es longitud final menos longitud inicial, o sea, es 2A seno de θ más 2R, menos la inicial que es 2R, estos términos se cancelan y me queda que la deflexión total es 2A seno de θ. Entonces, ya tenemos para el resorte. Ahora, miremos, cuando este disco pasa de esta posición a esta posición, pues hay un arco que se desplaza, ¿sí? Este disco gira alrededor de este pivote y pues se desplaza un arco y como el cable está unido al disco, pues lo que se desplaza este arco tiene que ser lo que baje el cable. Y lo que se desplaza a la longitud de arco en la circunferencia es el radio por el ángulo. El ángulo que se desplazó fue θ y el radio de este tambor es B. Por lo tanto, el arco recorrido es B por θ y como lo que se desplace en este movimiento del disco tiene que ser lo que baje el cable, entonces lo que baja la masa H, la barra H también es B por θ. Entonces ahí tenemos los la deflexión del resorte y lo que se desplaza la masa. Y pues una situación es que nosotros dijimos que trabajamos con sistemas ideales, no consideramos sistemas reales, entonces uno puede despreciar las fricciones presentadas en el diente de los engranes, suponemos que los engranes están bien lubricados y decimos que si se desprecia la fricción,
el sistema se convierte en un sistema ideal. Entonces, la energía potencial elástica es un medio de K delta cuadrado, pero ya tenemos un medio K 2 a seno cuadrado teta. Nos decían que el resorte era elástico lineal, entonces da esta cantidad. Y la gravitacional es mgh, es mg menos b teta. El signo menos es porque el punto de referencia está por debajo del datum, no por encima del datum. Y entonces me queda menos mgb por teta. Y la energía potencial total es la elástica más la gravitacional, que es esto. Y para encontrar el equilibrio, pues el equilibrio se encuentra cuando la tasa de cambio de energía potencial versus la coordenada generalizada es igual a cero. Si yo hago esa derivada, pues me queda esta cantidad. Aquí puedo hacer una simplificación porque seno de 2 teta es 2 seno teta cos teta que se presenta acá. Y me queda esta expresión final. Seno de 2 teta es mgb 2k a cuadrado. Esta es la expresión, la forma g de teta, una función de teta igual a una función de a, b, r, m, k. En este caso, pues como muchas veces nos ha pasado, no quedó en función del radio, en función de los otros términos. Para cualquier valor del radio, esto se sigue cumpliendo. Entonces, si hago la ecuación de equilibrio, pues por aquí por ahí nos decían que la masa era la que variaba y que el resto lo podríamos hacer constante. B K cuadrado, G es una constante y entonces queda aquí normalizada la masa versus el ángulo teta y esta es la relación, es el seno de 2 teta es igual a GB 2K cuadrado por M. Esta era la gráfica de equilibrio y esta era la posición de equilibrio. La gráfica de la ecuación de equilibrio. Entonces vemos que pues como está en función del seno, el seno máximo solo puede valer 1. Entonces esto será 1 aquí a 45 grados, 0 y 0. Y esta es la función. Y luego nos piden determinar estabilidad. Para determinar estabilidad del equilibrio, pues hacemos la segunda derivada. Entonces la segunda derivada nos da esta cantidad. Y pues 4k a cuadrado son positivos, entonces el signo dependerá del coseno de 2 teta, no dependerá de estos términos porque k es positivo, es una constante de resorte, y a al cuadrado es un número positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces el signo dependerá solamente del coseno de 2 teta. Entonces será estable si el coseno de 2 teta es mayor que 0 y es inestable si el coseno de 2 teta es menor que 0. Y entonces, si se hace la gráfica de la segunda derivada de la energía potencial con respecto a teta, pues esta es la gráfica del coseno de 2 teta versus esta cantidad normalizada. Y entonces aquí, en que el coseno de 2 teta por esa cantidad es mayor que 0, o sea que esta es la zona de estabilidad y esta es la zona de inestabilidad. Y aquí pues hay indiferencia. Y noten que 45 grados parece ser un ángulo muy ideal en estos problemas de mecánica de materiales que estamos haciendo. 45 grados es un ángulo muy bondadoso. Ahora al final me decían que repetir este problema con algunos valores específicos, A80, B60, R120. Este dato no aparece en ninguna de las expresiones, por lo cual el sistema es independiente del tamaño del engrane, no importa el tamaño del engrane. Esto se va a seguir cumpliendo. Me daban K y me daban masa 6X. En el caso particular mío, mi documento de identidad termina en 5. Entonces, para mí era 6,5 kilogramos. Entonces, como ya tenemos la expresión para el equilibrio, entonces simplemente hallamos el ángulo para cual hay equilibrio. Entonces, como está en función de 2 teta, pues habrá dos ángulos. Entonces hay dos soluciones que satisfacen. Una es 36,71 y otra es 143,3 porque pues el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces aquí están estas dos soluciones para 2 teta. O sea que teta es 18,36 y 71,65. Y esas dos soluciones se pueden ver aquí claramente porque es que el seno de 2 teta me dio .5977 cuando reemplacé. Entonces, si yo miro a .5977 que está como por aquí, pues vemos que por aquí hay una solución y vemos que por aquí hay otra solución de equilibrio. Una es 18,36, entonces .59. La primera solución está por aquí, que es el valor ese de 18,36. Y la segunda es 71, que es la que está por aquí, que vemos
efectivamente pues es 70 y algo, ¿no? Entonces 18 y 70 y algo son las dos posiciones. Si reemplazo estos valores angulares en mi ecuación de estabilidad, pues en la primera me da que 102,6 es mayor que cero. Claro, efectivamente, pues para el primer ángulo 18,36 lo buscamos acá. 18,36 estará en la zona estable y el valor pues me da 102,6 reemplazando pues estos valores. Y eso es mayor que cero, o sea que el equilibrio es estable. Y para el otro ángulo de 71,65, si reemplazo, pues 71 estará por aquí. Me va a dar en la región inestable y efectivamente pues eso me da negativo. Es menor que cero y hay equilibrio inestable. Y ahí pues terminábamos ese problema que fue el único que se propuso. La idea es que hay un ángulo por aquí a 18, cuando esto está por aquí a 18, donde hay un equilibrio, el sistema va a estar estable, o sea que se va a sostener ahí, pero va a haber otra posición de equilibrio cuando este ángulo valga 70 y algo, por acá, pero ahí se empieza a inestabilizar el sistema, empieza a brincar, a saltar. Bien, preguntas. ¿Se Profe, comprende, señor? Claro que sí. en la parte del equilibrio estable o inestable no era necesario hacer la gráfica, ¿cierto? Le No, podríamos poner solo simplemente el intervalo. simplemente si había que determinar cuándo era, bajo qué valores del ángulo eran positivos y bajo qué valores del ángulo eran negativos, ¿cierto? Listo. Sí. Profe, y otra pregunta, ahí en el último punto, ¿no solo pedía el ángulo? O sea, reemplazar los valores y sacar el ángulo. Pedía hacer el mismo problema en C, pero con valores específicos. Ah, bueno, listo, El profe. enunciado decía, repite el problema, de estabilidad, pero con estos valores. Nada, listo, profe, listo. ¿Sí? Entonces habría que determinar cuándo, bajo qué ángulo era estable, bajo qué ángulo era inestable. ¿Listo? Bueno, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Igual esta solución ya está montada ahí en la página del curso, está ahí ya puesta. Ahí la propuse. Y en sentidos pragmáticos me demoré más haciendo el dibujo que el problema. El problema no era tan complejo. El dibujo será más, siempre que tiene unos piñoncitos, el dibujo se le pone más complejo. Bien, preguntas. ¿Más? ¿O bien? ¿Se comprendió? ¿Alguien? Muy claro. Perfecto. Profe, todo claro. Listo. Muy bien. Entonces recuerden que siempre, miren, si yo quiero hacer este problema para encontrar la posición de equilibrio, utilizando leyes de Newton, me embalo. Me toca hacer el diagrama de cuerpo libre de un piñón. Me toca considerar la fuerza del piñón, la fuerza que tira acá, las reacciones en este punto y la normal de contacto acá. Entonces se vuelve un problema largo. Y eso me toca aplicar una condición simétrica para el otro piñón. Entonces se vuelve un problema largo, 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 largo. Pero por acá, por métodos de energía, se vuelve un problema supremamente corto. Solo es estimar la ecuación de energía potencial. Y cuando estimen la ecuación de energía potencial, sale todo muy, muy, muy rápido. Bien, entonces ahora me cambio de pantalla. Y, y la última sesión que Profe, vimos, señor, qué pena. Lo que pasa es que pues yo estuve viendo la clase, la primera clase de propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? sí, La que sale en PDF, mejor dicho. Y sí, hay en la prueba de tracción, sí, hay hay un término que no comprendo, sí. que creo que se llama clamping o algo así. En la parte Clamping. de... Clamping eh, to clamp es apretar, es sostener. Clamping es la región donde la probeta se agarra a la mordaza, Ah, bien, bien, bien. ¿sí? Por ejemplo, Listo. hay prensas que se llaman prensas C-clamp. ¿Las han visto? Las prensitas de banco que son como una letra C que uno las atornilla, como las que hay allá en el taller, se llaman C-clamp. C es por la forma
y clamp significa sostener, sujetar, apretar. ¿Listo? ¿Alguna otra, Víctor? Sí, señor. Sí, me acuerdo que antes de la cuarentena usted nos había enseñado un programa de física y pues yo quedé como con la intriga, lo había copiado, pero no lo encuentro. ¿Sabe de pronto cómo se llamaba el programa? Working model. Aquí model. Usted puede, Listo, perfecto. usted puede poner una mesa de ser. Working model es un programa y no es libre. Pero la universidad tiene licencias. Usted puede poner una mesa de servicio, ahora en esta época de cuarentena, puede poner una mesa de servicio a la universidad, a gestión tecnológica, para que se lo instale en vía online y lo puede tener en su computador. Listo, profe, de una. Bueno, Gracias. con gusto. Se llama Working Model el programa. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues no, profe, por ahora no. Perfecto. Entonces, pues nos vamos a devolver un poquito a ciertos conceptos. Eh, Vamos a proponer que vamos bueno, ya está es aquí que necesito. Entonces, tenemos dos tipos de esfuerzo. Este es un cuerpo cortado y sujeto a cargas externas. Y este es un elementico diferencial de área sobre la sección transversal. Entonces esto lo ponemos delta A. Y ahí hay una fuerza normal llamada delta N, que es la fuerza interna correspondiente a ese pedacito. Obviamente habrán muchas más fuerzas internas. Entonces definimos el esfuerzo como el límite cuando delta A tiende a cero de delta N sobre delta A. Eso en general es el cambio de la fuerza normal con respecto al área y eh, nosotros hemos venido trabajando que si, eh, si n es constante, si no, si, ¿cómo lo dijéramos ahí? If, si la distribución si la distribución del esfuerzo normal es homogéneo, entonces es cuando decimos que sigma es la fuerza normal sobre el área. Y paralelo, si tenemos el mismo cuerpo, y aquí tenemos delta A, pero aquí ya no tenemos una fuerza que es normal, sino que es una fuerza paralela. Entonces ahí es donde hablamos del esfuerzo cortante Tao que vimos en la clase anterior. El límite cuando delta A tiende a cero de delta V sobre delta A. Eso es el cambio de V con respecto a A. Eso lo llamamos el esfuerzo cortante. Y lo mismo, entonces si la distribución
es homogénea, entonces el esfuerzo cortante es V sobre A. Esto es como retomando la clase anterior, que nos falta un pedacito para mirar lo de la clase de hoy. ¿Se comprenden estos dos términos? Esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Se especifica cuál es la diferencia? Sí, señor. Y pues aquí ponemos delta, es decir, solo pusimos uno, no es que exista uno, en cada punto de esta sección transversal habrá uno y en total, pues todas las fuerzas internas normales tienen que equilibrar estas y todas las fuerzas internas cortantes tienen que equilibrar estas. Entonces, la diferencia entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal. Y, ojo, ambos relacionan a deformación. Este una epsilon es un cambio lineal, una medida de cambio lineal, y este relaciona algo que llamamos gamma, que es una medida de cambio angular. Recuerden que gamma lo medimos como un ángulo. Entonces, la relación se hace por medio de una relación constitutiva del material. En este caso tenemos sigma versus epsilon, y en este caso tenemos tau, pero versus gamma. Y esta curva, digamos que puede ser así. Ya la conocimos. Mientras que esta curva, digamos que tiene la misma forma, pero es así. A escala lo que implica es que esta curva es mucho más grande que esta. Los valores, este valor, por ejemplo, si es tau u, si este valor aquí fuera tau u, y si este valor aquí fuera sigma u, entonces estamos hablando de que tau u es aproximadamente la mitad, o un poco más de la mitad de sigma u. Y así para toda la curva. Y tenemos que, si ambas tienen zonas lineales elásticas, ambas curvas, la pendiente aquí la llamamos E, pero la pendiente aquí la llamamos G. Y entonces E es mientras G es el módulo de rigidez. Y hay una relación entre las dos. Hay una relación famosa entre las dos que ya la vamos a mirar, pero antes sí quiero decir que ¿qué significa el módulo elástico realmente? Vamos a suponer que yo tengo un módulo de Young. Este cuerpo, y aquí tengo una línea, ¿sí? Y después de aplicar fuerzas A, B, esa línea, el cuerpo pues cambia de forma y esa línea cambió de forma. A prima B prima. El módulo de Young me indica qué tan difícil es modificar la forma de esta línea. O qué tan fácil es. Un módulo de Young alto me dice que para modificar la forma de esta línea necesito hacer gran fuerza, mientras que un módulo de Young bajito me significa que para cambiar la longitud de esta línea necesito baja fuerza. En el caso del módulo, entonces, en el caso del módulo
de rigidez G es lo mismo pero con un ángulo. Un ángulo teta y después de que se apliquen fuerzas, pues el ángulo cambió aquí a teta prima. Entonces, el módulo de rigidez me indica, si yo tenía este ángulo, un módulo de rigidez alto me indica qué tan difícil es cambiar este ángulo. Y un módulo de rigidez bajo me indica qué tan fácil es modificar este ángulo. Entonces, mientras uno se relaciona con cantidades lineales, el otro se relaciona con cantidades angulares. Entonces, vamos a proponer aquí que sigma y epsilon son responsables del cambio de longitudes. Y es decir, si yo tengo un cubito, entonces si solo existen esfuerzos normales y deformaciones normales, entonces lo que pasa es que el cubito me cambia únicamente de longitud. Y tau y gamma son responsables del cambio de forma. Es decir, si antes tenía un cubito, vamos sigma, epsilon, y aquí ponemos tau y gamma, pues las dimensiones del cubito se mantienen, solo que el cubito pues ya va a quedar cambiado en su forma. Entonces esto es length, esto es shape. Entonces decimos, mira, el esfuerzo normal, la deformación normal son los responsables de que un elemento cambie sus dimensiones longitudinales, mientras que tau y gamma son responsables de que un elemento cambie sus dimensiones, pero angulares. Si esto antes era 90, estos ángulos ya son diferentes de 90. Y si esto era 90, estos ángulos siguen siendo 90. Aquí no hay cambio de ángulos, pero las longitudes son iguales. Mientras que si esto medía A, esto sigue midiendo A, pero pues lo que cambió fue el ángulo. ¿Se comprende eso? ¿Me dice entender? Chicos supremamente Listo. participativos. Listo. Sí, sí, se entiende, sí, Ahora, señor. la situación general que hay es que pues los cuerpos simultáneamente tienen esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces simultáneamente cambian de longitudes y cambian de forma. En este caso individual solo cambian longitud. En este caso solo cambian de forma. Entonces, vamos a proponer para eso un par de problemas, referentes al capítulo 1. Capítulo 1, otra vez, nos volvemos al capítulo 1. Al capítulo 1 del texto cualquiera, de Hibeler o de el que ustedes prefieran, de Hibeler o de Beer. En este caso vamos a proponer el siguiente problema. Entonces voy a cambiar de página. Está dando tiempo ahí para que voy a tener la información de la página. Entonces, problema sencillo.
¿Ve? Entonces vamos a suponer que hicimos un ensayo a tensión, tensile test, y pues esta era la probeta. Entonces la probeta era roscada. Ahí está. Y originalmente el diámetro calibrado era de 0,5 pulgadas. Y cuando falló la probeta, ahí estamos mostrando una probeta de falla, pues se midió este ángulo, este ángulo dio teta, y resulta que falló pues porque se aplicó una carga axial P, y entonces vamos a decir que la falla fue presentada cuando P es igual a PF. Entonces, la pregunta que nos hace es, hallar primero, digamos que este es el plano AA, entonces sigma sobre la sección transversal AA, segundo, tau sobre la sección transversal AA, y tercero, nos van a preguntar voy a proponer por aquí otro plano perpendicular, lo llamamos BB. Nos van a preguntar ahora sigma en BB cuarto tau en la sección BB. O para que diferenciemos entre la presencia de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Bueno, está faltando gente hoy, ¿cierto? Hoy está faltando harta gente. Muy temprano, profe. Tal vez se quedaron dormidos. Pues será. Creo, profe. ¿Será que quedan dormidos? No creo yo. No se quedan dormidos los hijos míos que están en clases de las 7 y que son de 6 añitos. Profe, Andrés, Esteban, Jefferson, Julián, Luis, Marcelo, Nicolás, el otro Nicolás, Sebastián, Sofía, Víctor. ¿Falta quién? profe, Señor. Paulina es que se está despierta, pero lo que pasa es que el computador se le empezó a actualizar. Entonces está Ok. esperando que se le actualiza para conectarse. Bueno, Entonces son Paulina 13. ¿Quién más falta? José y Soto son 15, pero ellos tienen problemas tecnológicos. ¿Falta alguien más? ¿Recuerdan quién más falta? Ahí. Nico dice que Paulina despierta. No, Nico, yo no lo digo por eso, yo lo digo por el santo. Bien. Bueno, entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, vamos a plantear, obviamente, el diagrama de cuerpo libre. Este problema es muy sencillo. Vamos a plantear un diagrama de cuerpo libre en cada sección. Entonces,
Digamos que tenemos esta sección, entonces tenemos fuerzas internas que se presentan, están P, entonces aquí internamente tiene que aparecer P', y ya el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Entonces, lo que sí podemos decir es que P' es igual a P. Pero, pues con P' no puedo encontrar los esfuerzos en esa sección. Esta sección es la sección A, A. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo encontrar los esfuerzos con esta carga? ¿Sobre esta sección? Porque no es perpendicular al área. Correcto. Entonces toca descomponerla, ¿no? Entonces, como yo tengo este ángulo teta, entonces la idea es que descompongamos esto en este eje, en esta dirección y en esta dirección. Este ángulo teta implica que este ángulo es teta, o sea que este ángulo es teta, y esa fuerza la puedo descomponer yo en esta fuerza y en esta fuerza. Esta que la llamo N y esta que la llamo V. Preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, noten que ahí, si V es paralela al área, y si V es paralela al área de la sección transversal, ¿cuánto mide V? Perdón, ¿qué tipo de esfuerzo produce V? ¿Normal o cortante? Cortante. Muy bien. Y N producirá un esfuerzo de tipo normal. Entonces ahí ya tenemos cómo calcular estos dos. Entonces, vamos a hacerlo. Resulta que V, bueno, aquí voy a hacer primero que esto es un valor, vamos a proponer primero que esto mide D. Para que hagamos ahorita la representación del modelo. Esto es D. Entonces resulta que V vale, ¿cuánto? P' coseno de teta. Pero P' es P. Pero entonces claro que P' es P. Sí, profe. Entonces V es P coseno de teta. Mientras que N es P seno de teta. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. Yo solo puedo encontrar esfuerzos si tengo fuerzas internas, no fuerzas externas. Con la fuerza externa yo encuentro la fuerza interna. Y con la fuerza interna yo encuentro los esfuerzos. Que en algunas ocasiones la fuerza interna sea igual a la fuerza externa, bienvenida y bendito sea mi Dios. Pero muchas veces no lo es. Entonces siempre voy a encontrar los esfuerzos con las fuerzas internas. Entonces, siempre debo hacer cortes en los cuerpos. Entonces ya tengo esas dos. Listo. ¿Cómo encuentro tau? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el esfuerzo cortante en este caso? ¿Alguien? ¿Alguno? Hola. Marcelo, ¿cómo encuentro tau? Marcelo está durmiendo también.
Víctor, ¿cómo encuentro Tao? Víctor se desconectó. Profe, ¿no sería la normal sobre el área? Tao, Pues N. Sí, señor. normal sobre el área. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Y cómo encuentro sigma? Ah, no, profe, esto B sobre el área, perdón. Ah, ok. Entonces, Volví, yo creo que sobre el es área. B sobre A, ¿no? Sí. ¿Pero cuál área? ¿Cuál área? ¿Cuánto me diría el área? Sí, no sé. No sabes. ¿Cómo calculamos esa área? ¿Cuál sería el área? ¿En qué área está aplicada V? ¿Es un área sobre qué plano? Pero sería sobre A, Muy sobre bien. el plano. El área A. Ahí estamos bien. Y sigma A sería la fuerza normal también sobre el área A. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cómo calculamos el área AA? Voy a hacer un esquema. Vamos a ver cómo me sale. Así y así. Esta es la probeta. Esta es el área AA. Porque esta es la que está sobre el plano A. Y esta es un área que está sobre el plano BB. A mí me dijeron que esto de aquí hasta aquí mide D. O sea que el área BB es igual a pi cuartos de D cuadrado. Es el área de una circunferencia. ¿Estamos? Esta área. Pero esta área no es esta misma área, porque esta área es inclinada. Pero yo sé cuánto se inclinó. Entonces lo voy a proponer así ahora sí de esta manera. Si esta es el área BB y esta es el área AA, vista en el plano, este ángulo vale teta, este ángulo vale teta, entonces yo la puedo proyectar. Yo puedo decir, mira, lo que pasa es que seno del ángulo teta, el seno del ángulo teta es el área BB sobre el área AA. Por lo tanto, el área AA es el área BB sobre el seno de teta. Es un área proyectada. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. cuando me dieron el diámetro, pues ese diámetro me sirve para encontrar la sección transversal perpendicular, porque me dieron el diámetro medido en esta dirección. Pero cuando me dieron el plano A, pues es como, me dijeron taja eso como de lado inclinado a un ángulo teta, que es este, es este. Entonces, si yo tengo esta, puedo proyectar con este ángulo teta para encontrar esta área. Entonces, el seno de teta es lo que hay aquí que es un área, sobre lo que hay aquí que es otra área, y ahí despejo el área que es ABB, seno de teta. Entonces, ahora sí, sigma AA es igual a N, pero N es P seno de teta sobre el área A, que es ABB, sobre seno de teta, entonces aquí me queda seno cuadrado de teta. Ese es el esfuerzo ahí.
mientras que tau AA es V, pero V es P coseno de teta sobre el área BB sobre el seno. Entonces aquí me va a quedar P coseno de teta por el seno de teta. Y ahí está. ¿Cuánto es mi esfuerzo normal? ¿Y cuánto es mi esfuerzo cortante? ¿Se comprendió este problema? Sí, profe. Good. Entonces, vamos a aprovecharnos de estas expresiones porque estas expresiones dependen del ángulo teta, que es este, para encontrar las otras dos que nos piden. ¿Cuánto vale sigma BB? Cuando el plano que está en ángulo teta coincide con el plano BB, es que ¿cuánto valía BB? ¿Cuánto es el ángulo teta cuando estamos en la posición BB? De aquí hasta aquí vale teta. ¿Y de aquí hasta aquí cuánto mide? Hasta BB, ¿cuánto mide ese ángulo? Sería 90. 90. O sea que para encontrar sigma BB simplemente tengo que utilizar esta ecuación que está en términos generales de teta y reemplazarlo por el ángulo al cual se forma ese plano BB, el plano perpendicular. O sea que este ángulo es 90 y el seno de 90 es, ¿cuánto es el seno de 90? 1. Y 1 al cuadrado. Profe, 1. Bien. Entonces se me da P sobre el área BB. Y es que en este caso particular, pues si mi corte fuera perpendicular, el diagrama de cuerpo libre sería, y aquí está la fuerza P, y aquí está la fuerza P', P' es igual a P, y está sobre esa área. Por eso vale P sobre ABB. Esta área vale ABB, que es esta, que es pi cuartos de diámetro al cuadrado, y pues P' es igual a P. ¿Y cuánto vale el cortante? ¿Cuánto es el coseno de 90? Pero, profe, 0. Listo. Entonces, de una vez aquí también terminamos con que tau B es igual a 0. No hay cortante. Estamos en esta situación. Lo único que es fuerza normal. Pero a medida que este plano se vaya inclinando, pues vamos empezando a tener componentes de cortante. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Good. Entonces, voy a pasar de página. Voy a decir antes de eso que ABB simplemente es A, lo voy a llamar A. Es el área de la sección transversal. Y aquí vamos a tener entonces que en general tuvimos que sigma a un plano cualquiera AA es igual a P sobre A seno cuadrado de teta, mientras que tau en un plano cualquiera A sub A vale P sobre A por seno de teta coseno de teta. Esas son mis dos expresiones generales y noten entonces que en una prueba de tensión en la falla, cuando la falla se presenta así como un material semidúctil, pues la falla es causada por esfuerzos cortantes
y esfuerzos normales. Entonces, hay de los dos. No importa que la fuerza sea tensión, también hay esfuerzos cortantes, no solo hay esfuerzos normales. Vamos a graficarlos. Vamos a hacer una gráfica de ese comportamiento en función del ángulo. Entonces vamos a proponer aquí esta gráfica. Y aquí vamos a poner teta. Vamos a proponer que teta va de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, hasta 90 grados. Este teta lo vamos a medir en grados. Y por aquí normalizado vamos a tener los esfuerzos. Entonces voy a trabajar con un color rojo para el normal, A, sigma AA sobre P. Noten que esto está normalizado porque esto está en Newton, metro cuadrado, y esto en Newton. Esto está normalizado. Mientras que el cortante lo voy a trabajar como A tau A sobre P. También está normalizado. Entonces, lo que vamos a decir es que sobre este eje medimos el normalized stress. Entonces, empecemos con el normal. Entonces, ustedes me van dando los valores, por favor. Miren que sigma por A sobre P vale seno cuadrado de teta. Vale seno cuadrado de teta. Entonces, por favor, seno de 0, 0. Entonces, el primer punto es 0. En rojo, el primer punto es 0. El de 10, seno de 10 al cuadrado. 0.030. 0.030. Y el seno de 45 al cuadrado. Ups. Un segundo, por favor. Es 0,5, profe. Señor, dame un segundo. Ve aquí, ¿qué pasó? Esto. Porque no la quiere cargar. Ahí. Bueno. Listo. Y el seno de 45, ¿cuánto fue que me dijeron? Perdón. 0,5. 0.5. Entonces Sí, señor. aquí vamos a dibujar punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Ah, perdón. ¿Cuánto es que es el seno de 0? Un momentico. 0, ¿cierto? Listo. Y el seno de 45, el seno de 45 me dijeron que punto 5, entonces punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. El seno de 45.5 por aquí. Listo. Alguien que me el seno de 90. Ah, voy a tener un lío aquí. Con la escala, no me alcanza. Entonces vamos a poner aquí
punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 al seno de 45. 6.7, punto 9, punto 5. Y aquí 1. Y el seno de 90, 1. 1. Entonces aquí viene aquí hasta 1. Entonces ahora, por favor, seno de 10 al cuadrado, 0.030. 0.030. Entonces esto es punto 1, esto es por aquí súper bajito. Y el seno de 20 al cuadrado, 0.11. un poquito más arriba. Y el de 30, 0.25. es por aquí. Y el de 40, 0.41. 0.41 por aquí. Y el de 50, 0.58. 0.58. y el de 60, 0.75. 0.5, 0.75, Sí, profe. 6, 7, 75. ¿Cómo así? No. 50, 60, 70, 75. Así. Listo. Y el de los otros. De 70, El de 70 es 0.88. 0, 9, 0, 8, 88. Y el de 80 es de 0.96. 0.96. Por aquí. Pues nos va dando como este comportamiento del esfuerzo normal. Ese comportamiento. Y vamos a hacer ahora el del cortante. Entonces también empieza en 0, ¿no? Porque el seno de 0 es 0. El cortante empieza también aquí en 0. En 45. 0,45 por coseno de 45. 0.5. Pues aquí coinciden las curvas a 45 grados. Ese valor de 45 grados siempre nos da como muy especial. Y en 90 es 0 otra vez, porque el coseno de 90 es 0. Y entonces en 10 grados, me dan los valores por favor para 10, 20, 30, etcétera. A ver, seno de 10, 10 coseno de es 10. Señor, 0.17. 0,17. Sí, profe. 20. 0.32. Este va a ser lo mismo que para 80. 0,32. Este va a ser lo mismo que para 70. Para 30. 0.43. 0,43. Va a ser lo mismo que para 60. Y para 40, 0,40 y algo, ¿no? 0.49. Entonces esta es el comportamiento normalizado, el esfuerzo cortante. Entonces noten que aquí se presentan varias situaciones de la curva. Una, si el ángulo θ es 0, no tenemos ni cortantes ni normales. Si el ángulo θ es 45, se presenta el cortante más alto, pero también hay esfuerzo normal. Y en 90 solo hay normal, pero el normal es más alto. Entonces, podemos marcar esos puntos de la siguiente manera. Aquí, tau igual a 0 y sigma igual a 0. Acá es máximo tau,
Pero hay otra salvedad, que tau es igual a sigma, ¿no? En este punto. O sea que en este punto a 45 grados el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal valen lo mismo. Y esta condición es importante porque habitualmente es a ese ángulo es que fallan habitualmente los materiales dúctiles por la prueba de tensión. Ese ángulo que se forma, aquel que nos mostraban teta, habitualmente es 45 grados o es un valor cercano a 45. Ante 45 es un valor matemático ideal. Entonces, valores cercanos entre 40 y 50, 50 y algo, 40 y algo, se presenta esta falla. Y aquí arriba lo que tenemos es que es el máximo esfuerzo normal. Entonces tenemos la gráfica normalizada del comportamiento de esfuerzos en esta prueba de tensión. El máximo esfuerzo normal se presenta aquí a 90. Ahora, tengamos en cuenta cómo medimos el ángulo en teta, ¿no? El ángulo teta está medido desde aquí. Se mide desde esa posición. ¿Se comprende esta gráfica y este comportamiento? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí tenemos el comportamiento de los esfuerzos. ¿Dónde es cero? ¿Dónde es máximo? Y resulta que en este caso particular nos da que cuando teta es igual a sigma, es el máximo esfuerzo cortante. Ojo, solo en este caso, eso no es para siempre, no es que siempre, no es no es un teorema, no es que diga que siempre que teta es igual a sigma, el esfuerzo cortante es máximo, no. En este caso, en esta aplicación nos dio que cuando teta es igual a sigma, es el máximo esfuerzo cortante. Good, muy bien, tenemos entonces un análisis de temas de esfuerzo. Entonces ahora vamos a proponer otro problema. En este otro problema que vamos a verificar, vamos a estudiar, vamos a hablar de un resorte cortante. Entonces, cuando hablamos de un resorte cortante, estos resortes se utilizan para minimizar efectos de vibraciones en las máquinas o en los equipos. Utilizamos este tipo de resortes que les llamamos resortes cortantes. Cuando hablamos de vibraciones, son vibraciones indeseables en los equipos porque desajustan los equipos. Es cuando un automóvil está desbalanceado, vibra de manera no controlada y desajusta los equipos. Una máquina, un torno que esté descentrado empieza a vibrar de manera no controlada y empieza a desajustar los equipos y pues entonces hace que los tornillos empiecen a salirse de su lugar o a desplazarse, etcétera. Y pues es común la imagen, no sé si ustedes la tienen, de una lavadora que se desbalancea y empieza a moverse por las vibraciones no deseadas. ¿Han visto ese caso o no? O que la nevera empieza a sonar muy fuerte. La nevera no, la lavadora. ¿Se han visto ese caso? Sí, profe.
Entonces, en ese sentido, en muchas máquinas se utilizan resortes de cortante. ¿Cómo son los resortes de fuerza cortante? Entonces, simplemente lo vamos a proponer así. Voy a dibujarlo de la siguiente manera. Digamos que esto es una pared rígida. Y alineado en la pared rígida está el elemento de apoyo que está sujeto a la vibración. Lo vamos a proponer así. Y ese elemento pues sufre una carga. En este momento la vamos a poner constante porque como en este curso no analizamos problemas dinámicos, solo estáticos, vamos a suponer que esa es la carga que se genera en ese elemento. Y el resorte cortante es una banda de caucho o de un material elastomérico que se pone aquí y aquí para absorber esa vibración. Si yo lo miro por encima, de una vista superior, pues digamos que esta es la zona donde está el apoyo. Por aquí está el elemento sujeto, este elemento que está sujeto a carga, este central, y, y este elemento es el caucho alrededor. Este es el. Y entonces este resorte es el que se llama, este elemento de caucho que lo sujeta es el que se llama shear spring. Entonces, note que cuando el sistema empiece a vibrar, ahora está sujeto a esa carga únicamente estática, pero cuando este sistema empiece a vibrar, pues este caucho lo que le ayuda es a controlar y a sostener esa vibración, la vibración molesta. Entonces estos sistemas se utilizan mucho sobre todo en las bases o en las patas de los equipos industriales para amortiguar y minimizar las vibraciones y que no se transmitan, empiecen a desajustarse, son las que las disipan. ¿Se entiende este tipo de resorte? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, a mí me van a dar una geometría, me van a dar una geometría específica y me van a dar unos ejes para hacer unos análisis sobre ese resorte, donde tengamos que utilizar algunas de las situaciones que hemos venido trabajando. Entonces, voy a proponer que este sea mi eje Y, que esto de aquí hasta aquí, o sea, el ancho del resorte H, que de aquí hasta aquí hay una medida que vamos a llamar R sub 0, radio, porque pues eso es circular, ese R sub 0 sería esta medida, R0, pero que cualquier punto del resorte este de caucho, por ejemplo, este punto, está de acá una distancia R, o sea que vamos a llamar mis ejes más bien es R y Y. Y resulta que cuando se aplica esa carga en el resorte, pues este punto está empotrado, entonces no se mueve, pero este se desplaza hasta acá. Y este punto se desplaza hasta acá. Por lo tanto, este punto se desplazará por acá una cantidad. Este punto se desplazará por acá una cantidad. Y esto bajará como hasta acá. Obviamente el sistema ya estará como por aquí. ¿Se entiende el dibujo, la línea punteada? Cuando aplico esta carga, pues el sistema baja. Estos puntos no se mueven porque están ahí empotrados. Estos se mueven
Entonces noten que aquí originalmente había un ángulo de 90 grados, pero aquí se desplazó ese ángulo de 90 grados, por lo tanto hay una deformación cortante. Hay una deformación cortante aquí medida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? Bueno, asumiré que de aquí en adelante cada vez que diga, asumiré que sí. Porque pues, Sí, profe, sí se es difícil para mí saber si no me contestan. Este radio de aquí hasta aquí, que es el radio del eje, lo vamos a llamar RI. Es este radiecito de aquí. RI es el radio del ejecito que se está moviendo. Y si a mí me piden las coordenadas de este punto tendrá coordenadas sobre el caucho, tendrá coordenadas R, un valor de Y. Un valor de Y que se desplaza. Vamos a suponer que Y lo empezamos a medir desde aquí. Este es mi sistema de coordenadas. Aquí el eje R y el eje Y. Este punto tendrá coordenadas R positivos, Y positivos. Listo. ¿Qué me piden? Me piden encontrar, ponerlo aquí con color rojo, me piden encontrar este valor delta, que es la deflexión del sistema. Entonces me piden hallar delta cuando la carga P es aplicada. Eso es lo que me piden. Cuando yo aplico esta carga P, ¿cuánto baja esto? ¿Cuánto es capaz de bajar? Y si esta es una vibración cíclica, pues entonces esto hará para arriba y para abajo, y entonces esto empezará, este delta también será cíclico. Entonces, digamos P máximo, P mínimo, sube, baja, sube, baja. Entonces, eso es lo que hace este elemento es amortiguado. Entonces, si vamos a decir que todas esas relaciones de material, no los llamemos módulos, llamémoslos, como los llamaba mi profesor Batra, los parámetros de material. Entonces, módulo de Young, módulo de rigidez y razón de Poisson, que son las propiedades de los materiales que hemos visto. Entonces ahí tenemos este sistema con estas situaciones. Bien, vamos a trabajar entonces este problema para encontrar la deflexión a partir de estos parámetros de entrada y si es posible hacer una gráfica normalizada en cuanto a alguna variación de algún parámetro, de P o otro parámetro de diseño como el radio, puede ser la relación que haya entre R0 y RI, por ejemplo, si es significativa o no es significativa. Voy a cambiar de página. ¿Puedo o se les espera un momentico? Profe, por mi parte, pues, Gracias. Entonces, antes de pasar la página, voy a llevarme este amigo. uy, profe, pero qué pena, antes me podría hacer un favor.
2 páginas antes le puede tomar un pantallazo y ya de una. 2 páginas antes. Pero no me demoran, solamente toco el botón y tin, y ya. No, sí, listo. Pero es que te está preguntando. 2 páginas antes. Date un momentico, yo hago esto Sí, primero señor. y ya te pongo el. Voy a poner esto primero y ya te paso las páginas. Listo. ¿Ahí o antes? Espero pero que se la guió. ¿Sé qué? ¿Ahí? Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo. Bien. Entonces vamos a Listo. analizar el comportamiento del sistema. Lo primero que vamos a hacer es una geometría, un análisis geométrico. Y en ese análisis geométrico, pues voy a proponer lo siguiente. Ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, este es mi eje, mi sistema de ejes coordenados. Entonces aquí le pongo R, este le pongo Y. Y voy a poner esta curva por aquí. Esta curva corresponde a esa curva de la deflexión del sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Y Sí, profe. Sí, por profe. favor, díganme cuáles son las coordenadas de este punto, que corresponde con este. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Sería RI, RI, correcto, coma. coma, bueno, no sé si tomarlo positivo o negativo, menos delta. No, mira que hacia dónde va el eje. Ah, ok, entonces sería delta. Delta. Muy bien, esas coordenadas son RI, coma, delta. Y recuerden que delta es lo que tenemos que hallar. Delta es lo que nos piden. Calcula delta. ¿Y este punto qué coordenadas tiene? ¿Alguien? 0Y. 0Y, ¿seguro? Este punto es este punto. R sub 0Y. R sub 0. ¿Y, seguro? ¿Este punto qué coordenadas tiene? En Y. R sub 0, 0. Ah, ahora sí. R sub 0, 0. Y por aquí, un punto cualquiera tendrá coordenadas R, Y. Y por ese punto R, Y voy a trazar la recta tangente al punto. ¿Por qué me interesa trazar esa recta tangente? Porque es que la razón de cambio de la tangente me genera el ángulo gamma que se forma aquí, en cualquier punto. Y gamma es la deformación cortante. En ese ángulo gamma que es la deformación cortante.
Y entonces, esta cantidad de aquí hasta aquí es de Y. Pero esta cantidad de aquí hasta aquí es un dr. Y entonces, sobre la curva. Y eso es en cualquier punto, porque como esto no es una línea recta, entonces me toca analizar la tangente en cada punto para mirar cuánto es gamma en cada punto. Y aquí como escogimos un punto cualquier arbitrario, entonces vamos a obtener una ley general para gamma en cualquier punto. Entonces, noten que si estamos sobre esta curva, ¿qué va pasando a medida que lleva creciendo? Recuerden que lleva mide hacia abajo. Si lleva creciendo, la coordenada R va aumentando o va disminuyendo. Entonces, ¿qué dicen? Este es el punto de la curva. A medida que voy aumentando Y, R empieza a aumentar o empieza a disminuir. ¿Qué me dicen? Empieza a disminuir, profe. Aumenta. Bien, ¿cierto? Disminuye. Entonces, en este caso, la pendiente lo que me indica es que tiene una razón negativa, porque a medida que una variable crece, la otra decrece. Recuerden que ese es el significado de las pendientes. Hacerles una claridad sobre eso, entonces vamos a recordar este caso de una curva así. Esta es la pendiente. Esta pendiente la asociamos como positiva, porque es que a medida, si yo me muevo de aquí hasta aquí, entonces a medida que este creció, este también creció. Pero si yo tengo una curva así, esta pendiente en este punto la consideramos como positiva, como negativa. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy creciendo sobre la curva, la otra variable va disminuyendo. ¿Recuerdan esas consideraciones de las pendientes? Entonces, en este caso, como ustedes bien lo marcan, a medida que una variable crece, la otra decrece, entonces la pendiente es negativa. Y la pendiente, pues, es la tangente del ángulo que se forma con respecto al horizontal. Entonces, nuestra ley general va a ser que la tangente de gamma es igual a menos de Y sobre dr. Entonces, ¿cuál es la tangente en este triángulo? El lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿sabes? Y sobre R. Pero el signo implica que a medida que voy aumentando una de las variables, la otra se va disminuyendo. Y entonces tenemos la tangente de gamma, y recuerden que gamma es shear strain, o sea, la deformación cortante. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Sí, profe. Good. Entonces, esto es una M positiva. Este es M slope. Esta es una M slope negativa. Ahora muy bien. Ahora vamos a recordar que ¿cómo calculamos el esfuerzo cortante? ¿Qué tengo que hacer para calcular el esfuerzo cortante? ¿Recuerdan cuánto vale? Vale. La fuerza cortante sobre el área. Y entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de, este le llamamos de, vamos a ver del spindle, vamos a poner, bueno, vamos a poner a eso bar. No, bar no, rod. Vamos a ponerle rod, para que no se nos confunda con una barra más larga. Vamos a ponerle una barra corta, vamos a ponerle rod. De rod. Entonces aquí ese DCL tampoco, ¿no? Es FBD.
diagrama de cuerpo libre de esa barra pequeña. Entonces tenemos esa barra pequeñita. Y esa barra le aplicamos una fuerza P. Y esta barra va a reaccionar contra el caucho que tiene alrededor. Cuando yo empuje la barra en el sistema, pues la barra se va a oponer a que este caucho la sostenga. Entonces el caucho, lo que va a hacer es que va a reaccionar contra la barra, pero va a reaccionar contra la barra en toda su superficie lateral, aquí, por todos los lados, porque el caucho cubre la barra. Por todas partes. La reacción del caucho sobre la barra. Si lo viéramos de manera 3D, si esta fuera la barra y esta fuera la carga esa P, pues entonces hay una posición lateral por todas las caras, ¿no? Por toda la cara, porque es que el caucho envuelve la barra. Entonces siempre hay una pequeña cantidad de superficie ahí que se va a poner. ¿Se entiende este proceso? Sí, profe. ¿Listo? En todos los puntos. Y estas fuerzas son paralelas o perpendiculares al área. Al área de contacto. Son paralelas. Paralelas. Entonces producen esfuerzos cortantes. Por lo tanto, cada fuercita de esas, cada una es un pequeño delta de cortante. Cada una de ellas es un delta de cortante. Y entonces, vamos a hacer equilibrio. El equilibrio es que la carga P positiva, vamos a poner positiva. ¿Por qué vamos a poner positiva? Porque aquí nos falta decir que Y positivo lo estamos viendo hacia abajo. Entonces la carga P menos la suma de todas esas pequeñas cargas delta B es igual a cero. O sea que la carga P y la suma de todas las pequeñas cargas las voy a llamar V grande. V es igual a cero. O sea que V es igual a la suma de todos los delta B y es igual a P. Este es un pequeño cortante. La suma de todos esos pequeños cortantes me generan esta delta B y me generan la carga B. Entonces, P es B. Entonces, a partir de ahí ya tengo yo que Tau es V sobre el área y V es P. El cortante en este caso vale lo mismo que vale P sobre el área. ¿Cuánto vale el área donde está aplicado V? V está aplicado sobre toda esta área lateral de este cilindro, de esta barra. ¿Cuánto vale el área lateral de un cilindro? ¿Alguien recuerda cuánto vale el área lateral de un cilindro? Profe, pues sé que es perímetro por altura, aunque no recuerdo ¿Listo? bien la fórmula de perímetro. ¿Cuánto es el perímetro de un círculo? Vale 2pi por r. Pero como este caso, el radio es el radio de este y el radio de este mide RI, entonces vale 2pi RI. ¿Y cuánto es la altura del cilindro? Ese es el perímetro del círculo, ¿no? 2pi por r, y en este caso este r, que es este radio, vale RI. ¿Y cuánto vale la altura? La altura de todo lo que está en contacto vale h. Entonces, tau vale P sobre 2pi RI por h. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Good. Entonces, tengan en cuenta que aquí este punto es un punto crucial porque aquí es donde uno tiende a equivocarse mucho. Es en que uno siempre está acostumbrado a que el área es el área transversal. Pero recuerden, el área tiene que ser verificado con el tipo de esfuerzo que yo tengo. Como el tipo de esfuerzo es cortante, entonces el área es el área donde está aplicada las fuerzas que generan ese cortante. En este caso, las fuerzas que generan ese cortante es el área lateral de todo este cilindro, que vale, como bien lo dijeron ustedes, 2pi por r, que es el perímetro, esta circunferencia, pero r en este caso vale ri, según lo pusimos aquí, y por h, que es la altura del cilindro donde está el área. Y donde está el área, pues es lo que está envuelto en el caucho del resorte, y esa altura vale h. Entonces tengo esta. Bien, y nosotros propusimos la clase anterior una ley de Hooke. Pero en este caso el esfuerzo que hay es cortante, entonces lo que voy a proponer es una ley de Hooke acortante. Entonces, la ley de Hooke para el esfuerzo cortante dijimos que era que se presentaba porque si esto era tau y este era el comportamiento de mi material y esto era g y esto era gamma, entonces tau es igual a g por gamma. ¿Sí? Esa es la ley de Hooke, pero para esfuerzos cortantes, porque se produce en esta curva. Y resulta que como vimos aquí lo que tenemos es esfuerzo cortante y deformación cortante porque aquí lo que cambió fue el ángulo. Cuando yo hago esta fuerza, se hace un cambio del ángulo. Recuerden que este ejercicio es parecido como el del bloquecito que propusimos en la clase pasada, donde se aplicaba la fuerza por encima y cambiaba el ángulo. Entonces, tau nos dijeron que valía P sobre 2pi RI por H. Será G porque nos dijeron, por allá atrás, que el material tenía estas propiedades. En una de ellas es G, es el módulo de rigidez. Y más atrás dijimos que el módulo de rigidez era el responsable del cambio de forma. Nos dice qué tan fácil es cambiar un ángulo. Es lo que estamos haciendo en este problema. Por gamma. ¿Sí? De donde aquí tenemos que gamma es P sobre 2pi RI G por H. Pero además nosotros habíamos deducido por geometría, esto, al principio de geometría, miren que aquí hicimos la estática y aquí lo que estamos haciendo es la relación constitutiva. Siempre hacemos esos mismos pasos. Siempre hacemos esos 3 pasos. Pero en la primera ecuación dijimos que tangente de gamma era menos dy sobre dr. Entonces aquí yo tengo que decir que la tangente de gamma, pero gamma vale P sobre 2pi RI GH, es igual a menos dy de x. No, dy de x no, dy de r. De x lo llamamos r. En este caso nuestra medida es la medida radial. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Good. Ahora lo que vamos a
hacer es una pequeña simplificación que resulta de la geometría del sistema. De la geometría del sistema. Segundo, organizo aquí que se me desconectó esto. Entonces, vamos a proponer aquí, antes de proseguir, una situación. Vamos a seguir. Vamos a hablar de unas aproximaciones de las funciones trigonométricas para pequeños ángulos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, para poder proseguir. Vamos a suponer que yo tengo una circunferencia de radio 1. Radio 1. Y entonces esta medida desde aquí hasta aquí será 1. Y si yo a este ángulo de aquí lo llamo teta, pues sabemos que esta altura será el seno de teta, mientras que esto de aquí hasta aquí será el coseno de teta, para un ángulo teta. Claro, porque el seno de teta es esto sobre 1. Esto H, esto P. Entonces, seno de teta es igual a H sobre 1, y eso especificará que H es el seno de teta, y coseno de teta será P sobre 1, o sea que P es el coseno de teta. Quiere decir que este punto de aquí tiene por coordenadas coseno teta, seno teta. Estos son una circunferencia unitaria. Y lo que vamos a hacer es teta tenderla a 0. Entonces, si teta tiende a 0 es porque este punto P que estaba aquí va a tender a este punto que lo vamos a llamar P'. Entonces digamos que primero se acercó aquí. Este será mi ángulo teta segunda, este será el punto P segunda. Después se acercará a esta aquí, etc. Y vamos a suponer que en una posición muy cercana, estamos por aquí. Estamos por aquí. Y este es mi punto P tercera. Muy cerquita ya. Este ángulo teta pues es muy, muy cercano a 0. Cuando estamos en una posición aquí muy cerquitica, entonces se va a presentar que teta es 0. ¿Se comprende este hecho o no, Profe, qué señor? pena. Es que, profe, profe, le ¿Sí? está entrecortando mucho. No se escucha bien. Ok, qué pena. Vuelvo a repetir. Eh, en esta circunferencia unitaria, entonces tenemos este triángulo. Este mide seno de teta y esto mide, que está aquí, coseno de teta. Eso es porque el seno de teta es H sobre 1, porque esta circunferencia es de radio 1. Entonces H vale seno de teta. Y el coseno de teta es P sobre 1. Entonces esto vale el coseno de teta. O sea que este punto tiene por coordenadas coseno de teta, seno de teta. Hasta ahí, ¿se me escuchó? Necesito que me respondan sí o no, porque si no, nos Sí, quedamos. señor. Listo. Entonces, ahora lo que quiero hacer es tratar de hacer teta tendiente a 0. Entonces, cuando teta tiende a 0, lo que va a hacer es acercar este punto a este. Miren que cada vez que lo voy acercando, el ángulo teta va disminuyendo. Y vamos a suponer que estamos en esta posición
muy cercana a cero, en esta posición P tercera, y aquí teta vale casi cero, ¿no? Ahí se escuchó. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Ah, gracias. Sí, señora. Todavía no me he hecho el cambio de sexo. De pronto, algún día viejito y viudo, pero por ahora no. Entonces, noten que el coseno de este punto sigue teniendo coordenadas coseno teta, seno de teta. El punto P tercero. P tercero todavía tiene coordenadas coseno de teta, seno de teta, pero con teta casi cero, muy cercano a cero. Y el coseno de teta en este caso, noten que casi tiende a qué valor. Al radio, ¿no? El coseno de teta que es el adyacente casi vale el radio vale 1. Pero lo vamos a mirar de la siguiente manera. Recuerden ustedes que la longitud de arco del círculo S vale R por teta. Una fórmula de geometría. La longitud de arco de un círculo cualquiera vale el radio por el ángulo central. Siempre y cuando ese ángulo central esté medido En radianes. en radianes. Entonces, vamos a mirar que aquí se me forma un triángulo muy chiquitico. Y aquí en este punto cercano entre estos dos, pues casi que este cateto se me convierte en el arco. Es muy difícil distinguir en quién es el arco de circunferencia y quién es esta línea recta, el cateto. Entonces vamos a asumir que este cateto, pues aquí vale lo mismo que la longitud de arco. Y recuerda que en este triángulo chiquitico, pues aquí hay un valor de teta. Entonces si teta tiende a 0, el seno de teta es aproximadamente el cateto opuesto, pero el cateto opuesto es casi la longitud de arco, o sea que el seno de teta es aproximadamente r teta sobre la hipotenusa, y la hipotenusa siempre vale r, en este caso r vale 1. O sea que como en este caso el radio vale 1, entonces es 1 por teta sobre 1, o sea que el seno de teta es aproximadamente igual a teta, para valores muy pequeños de ángulo. El seno de teta se aproxima a teta. Mientras que el coseno del ángulo es el lado adyacente, que es R, casi R, porque cuando estamos aquí, pues este cateto casi es que vale el radio, sobre la hipotenusa que también vale R, y esto es igual a 1, o sea que el coseno de teta se aproxima a 1. Y como la tangente de teta es igual al seno sobre el coseno, entonces será aproximadamente el seno, pero el seno se aproxima a teta y el coseno vale 1, o sea que la tangente se aproxima. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Si los ángulos son muy pequeños, el coseno de teta yo no puedo decir que vale 1. Y el seno de teta yo voy a decir que vale teta. Y la tangente de teta yo voy a decir que vale teta. Si el ángulo es muy pequeño. Entonces, por favor hagan este ejercicio en sus calculadoras. Pongan sus calculadoras en modo radian. En modo radian. Listo, profe. ¿Listo? Ya saben sus calculadoras en modo radian. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 1 en modo radian? 0.54. Bien, pero
un radián no es un ángulo pequeño, porque un radián es aproximadamente 50 y tantos grados, 57 grados. Pero ahora vamos a hacer el coseno de punto 1, ¿qué tal? El coseno de punto 1. ¿Cuánto les dio? 0.99. ¿Se acerca a 1 o no? Sí. Pero punto 1 es la décima parte de un radián. Y si un radián es 57 grados, la décima parte de 57 grados es 5,7 grados. O sea que ya un ángulo de 5,7 grados se acerca. Ahora vamos a hacer coseno de punto 001. ¿Se les acercó más a 1 o no? Sí, profe. 0.99, Entonces, 99, 99,5. eso. Cada vez que va haciendo ese ángulo en radianes más pequeño, el coseno cada vez se va aproximando a 1. Por eso entonces nosotros decimos que para ángulos pequeños vamos a tomar el coseno como 1. Ahora hagamos el ejercicio con la tangente. La tangente de 5 grados, de 5 radianes, ¿cuánto les da? Menos 3.38. No se parecen, ¿cierto? 5 es muy diferente a menos 3,38. Pues ya es que ya dijimos. Ah, perdón, 5 es un ángulo gigantesco. La tangente de 1, perdón, un radián, porque un radián es el que es 57 grados. Tangente de 1, 1.55. 1,55. Pero un radián es un ángulo grande, porque son 57 grados. Vamos a empecemos el mismo ejercicio. Tangente de punto 1. 0.1. Y tangente de 0,01. 0.01. Da 0.01. Entonces, cuando el ángulo es muy pequeño, la tangente del ángulo es el mismo ángulo, básicamente. La tangente de punto 1 es punto 1, la tangente de punto 001 es punto 001. Entonces, para ángulos muy pequeños, nosotros podemos aproximar la tangente como el ángulo. ¿Queda claro eso o no? ¿Sí? ¿No? Gracias. Sí, profe. Muy bien. Y pueden comprobar también que el seno. Y esta es la explicación matemática del por qué. Entonces necesitamos hacer esa explicación y esa la tienen que recordar ustedes mucho, de que cuando los ángulos son pequeños el coseno tiende a 1, el seno tiende al ángulo y el tangente tiende al ángulo, siempre y cuando estemos midiendo en radianes. Estamos midiendo en grados, esto no nos da, solo en radianes. Es porque aquí tengo que la tangente de gamma de este valor es igual a esto. Pero resulta que si asumimos que estamos en un comportamiento elástico y lo vamos a asumir porque nos dieron E y nos dieron Ni, mira, el material tiene estas dos y estas dos parámetros solo se presentan si hay comportamiento elástico lineal. Entonces, este ángulo gamma tiene que ser muy pequeñito. Lo que se deforme el caucho, pues no puede ser una cosa exagerada. Tiene que ser un ángulo muy pequeñito, este ángulo que se deforme el caucho. Y bajo esa premisa vamos a asumir que la tangente de gamma es aproximadamente gamma. Entonces, vamos a asumir que tangente de gamma es aproximadamente gamma. ¿Por qué? Vamos asumiendo. Linear elastic. Entonces, asumiendo esa situación, nosotros teníamos que la tangente de P sobre 2pi r i g h, entonces, tangente de P sobre 2pi r i g por h, es igual o es aproximadamente igual a tener P sobre 2pi r i g por h. Porque ese valor lo asumimos muy pequeño. Y eso, pues es igual a menos de y.
Entonces lo que vamos a decir es que de acá de Y es menos P sobre 2 pi RI GH y por DR, despejando. De Y. ¿Y por qué me interesa de Y? Pues me interesa porque la deflexión del sistema, esta deflexión delta que yo quiero hallar, pues está medida como una cantidad en Y. Entonces, como tengo el punto inicial y el punto final, yo sé que cuando el radio vale RI, Y vale delta. Y entonces así puedo encontrar cuánto es esa deflexión o cuánto es ese sistema. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que la integral de dy entre 0 y delta, para poder encontrar y, tiene que ser igual a la integral entre 0 y ri. ¿Por qué entre 0 y ri? Porque aquí estamos midiendo delta r y mira que aquí pusimos esas condiciones, vuelvo y paso. En este punto, cuando y vale delta, r vale ri. Cuando y vale delta, r vale ri. Ah, y aquí no es 0. Y cuando y vale 0, r vale r0. Entonces, digamos en cuenta esas condiciones. Aquí no es 0, aquí es y salía descanso. R0 de menos P sobre 2 pi RI H de R. Entonces, la integral de Y es Y, evaluada entre 0 y delta. Es igual, bueno, aquí salen un poco estos constantes. El menos es una constante. P es constante. 2 pi es una constante. R I es una constante. G es una constante. Y H es una constante. Y entonces aquí nos queda la integral entre R0 y RI de R. Y pues entonces nos queda que y evaluado en delta es delta, y evaluado en 0, 0 es menos P sobre 2 pi RI H por RI menos RO, o que delta es R0 menos RI por P, cambiando el signo, sobre 2 pi RI por H. ¿Qué era lo que nos pedían? ¿Cuánto vale la deflexión? Y bueno, ya uno pudiera hacer diferentes gráficas del comportamiento. Por ejemplo, cuánto vale delta si cambia P, o cuánto vale delta si cambia G, o cuánto vale delta si cambia uno de los radios, por ejemplo, RI. Entonces, su tarea consistirá en hacer una gráfica de delta versus RI. Es la tarea 1. Y la tarea 2 es que vamos a asumir que el área del cortante, shear area, es 2 pi R por H, donde R es variable.
donde R también es variable, es un valor cualquiera. Entonces, ¿cuánto vale delta? Ya asumiendo que R no es RI, sino que R es variable. ¿Listo? Listo, profe. ¿Eso es para entregar? Esto es para yo preguntar la próxima sesión. Ok. Profe, y si digamos, por ejemplo, el valor que usted estaba sacando ahí fuera grande, entonces se podría hacer con la tangente. Sí, tal cual. Pero entonces me queda más difícil la integral, ¿cierto? Ah, pues claro. Porque me Sí. queda la integral de la tangente de P sobre 2pi R G y H. Para valores grandes, toca integrar con la tangente, pero esa tangente es más compleja. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo, con esta clase de hoy, les tengo las buenas y las malas noticias. Cubro completamente el capítulo 1. Por favor, ustedes deben leer el capítulo 1 completo. Hay una sección muy básica que se llama Diseño de conexiones simples, la sección 1.7. Con lo que hemos visto, ustedes pueden entender esa sección. Entonces, lean por favor completamente esa sección y el capítulo 1 completico. Completico lo deben terminar. Cualquier ejercicio de ahí es susceptible de preguntarse. Y ya lo pueden hacer. Cualquiera el ejercicio 1. Y con esto hemos completado el capítulo 3 también, completamente. El capítulo 3 es responsabilidad ya entonces de ustedes completamente. De hecho, la segunda variación de su tarea, este problema 2, es el problema 332 de Hibeler, pero ya asumiendo que esta R del área es variable. Nosotros asumimos que el R es constante. Es el problema 332 de Hibeler. Entonces, por favor, también trabajarlo. Y lo mismo, cuando hagan esto, también hacen delta versus. En este caso ya toca plot delta versus y les recomiendo que lo hagan R0 sobre RI. Y nuestra próxima sesión vamos a hablar del capítulo 4. Capítulo 4 del texto. Entonces, con esto completamos capítulo 3 y completamos capítulo 1 del texto. Y el sábado haremos capítulo 4. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, feliz día. Ya saben que el sábado va a preguntar por estas cositas. ¿Ves? No sé, no, háganlas, por favor. Chao, profe, gracias. Una feliz Listo, profe. Muchas mañana. gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profe. Que estén bien.